Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Bueno, hoy es el último domingo del mes de julio y como ya ustedes saben, el último domingo de cada mes tenemos la oportunidad de hablar acerca de la misión que el Señor nos ha delegado, esa misión que nos ha encargado a nosotros como su iglesia, como su pueblo. Y vamos a tener un tiempo hoy entonces en el que podemos ampliar un poco los avances, por supuesto, que involucran lo que tiene que ver esta misión que el Señor nos ha delegado. Y todo con el propósito, mis hermanos, de que nosotros podamos ubicarnos en la palabra, por supuesto, y ubicarnos en el desarrollo de esa misión y darnos cuenta cómo estamos avanzando, darnos cuenta cómo estamos caminando en pro de esa tarea, de ese trabajo que el Señor nos ha delegado. Siempre que nosotros leemos la Escritura debemos hacerlo con esa intención, de examinar nuestra vida a la luz de las Escrituras. Así que les invito para que oremos al Señor, pidamos su sabiduría, su dirección y podamos de esta forma adentrarnos en las Sagradas Escrituras y estudiarlas. Dios, Padre bueno, soberano, Rey que estás en el cielo, quiero, Dios, darte muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos permites presentarnos, Dios, juntos como iglesia, como familia delante de ti, Señor, para cantar, para alabar, Dios, para orar juntos, pero también, Señor, para acercarnos a tu palabra, a tu preciosa palabra, Señor, y estudiarla, aprender de ella, Señor. Rogamos dirección tuya, Señor. Rogamos, Padre, la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que me uses, Dios, para enseñar tu palabra sin desviarme, Dios, ni a derecha ni a izquierda, manteniéndonos fieles a las Sagradas Escrituras, Dios. Y dispongas el corazón de mis hermanos, Señor, para estar atentos al mensaje de tu palabra y poder, Dios, de esta forma ser oidores, pero también hacedores de ella, Dios. Te lo pedimos, Padre, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, había en algún momento un hombre extranjero que llegó y comenzó a cumplir ciertas funciones, labores que comenzaron a delegarle. Obviamente el hecho de ser extranjero pues no cayó bien en la región donde estaba, y el hecho de que con el paso del tiempo se le diera más mérito y más reconocimiento por sus tareas, por sus buenas tareas, pues no gustaba mucho a los locales. Por lo tanto comenzó a ganarse enemigos, comenzó a ganar gente que no apreciaba su trabajo, que no apreciaba su conducta, no porque estuviera mal, todo lo contrario, porque era una conducta intachable, porque era una conducta íntegra. Y todas estas personas, enemigos, que se declararon enemigos del extranjero, comenzaron por envidia a reunirse en secreto con un propósito claro, y ese propósito era buscar alguna falta para derribarlo y sacarlo del lugar donde había sido puesto. Y comenzaron a investigar, comenzaron a averiguar, comenzaron a detallar, a seguir su vida, a seguir su trabajo, a seguir su caminar, a seguir su fe incluso, y cuestionar lo que creía y lo que hacía. Pero para tarea frustrante de estos hombres, no pudieron encontrar nada malo. Era un hombre en todo su sentido intachable, podríamos decir un hombre íntegro. Y esta historia, mis hermanos, es real, es una historia basada en hechos reales. Y yo sé que muchos de ustedes ya tienen en mente quién es, ¿cierto? Es Daniel. Daniel en Babilonia, un hombre intachable. Esta historia debería repetirse hoy en nuestros tiempos. ¿Pero en quién? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Que pudiésemos evidenciar al mundo una fe genuina en el Señor que se evidencia en el comportamiento. Y que si alguien quisiera ponerse a investigar, a averiguar quiénes somos, cómo lo hacemos y qué pensamos o qué hay en nuestro corazón, no pudieran encontrar nada de lo cual señalar. En el Nuevo Testamento la palabra que podríamos usar para eso es aquella palabra que dice ser irreprensibles. Aquellas personas que no tienen nada de qué reprenderse, aquellas personas que no hay nada a lo que tengan que regañarles, porque tienen una vida que es de acuerdo a su fe. Y ese es el llamado dentro de la misión que Dios nos ha delegado que nosotros debemos tener. Entendiendo, mis hermanos, que el Señor nos pide a nosotros como iglesia que la predicación del Evangelio
demanda buen testimonio del creyente. Si usted quiere evangelizar, no puede olvidar y no puede dejar de lado su testimonio. Por lógica común, ¿cierto? Por lógica nada más podemos pensar que si usted predica un evangelio de paz, usted debe ser una persona pacífica. Que si usted predica un evangelio de esperanza, usted debe ser una persona pues esperanzada. Si usted predica un evangelio de gozo, usted debe ser una persona gozosa. Porque hay creyentes que muchas veces cuando predican el evangelio o cuando comparten a otros que son cristianos, con su testimonio, en lugar de llevar esa palabra a un nuevo lugar, lo que hacen es anularlo. Porque dicen, pero bueno, ¿y dónde está esa confianza que usted habla si no se nota en su vida? Bueno, ¿dónde está ese gozo que usted habla si no se nota en su vida? Bueno, ¿dónde está esa esperanza de la cual usted habla si no se nota en su vida? El creyente, mis hermanos, está llamado a tener buen testimonio para predicar el evangelio, que es la misión que el Señor nos ha delegado. Y para esto quise que tomáramos como pasaje clave, referencia a Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Un pasaje, un párrafo que titula allí la Reina Valera como la luz del mundo. Y quisiera que me acompañaran todos ustedes allí, por favor, a este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 14, y leyéramos lo que dice el Señor en su palabra en esta porción. Dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un pasaje, mis hermanos, muy completo, y es un pasaje muy amplio que nos permite entender y comprender lo que significa entonces el buen testimonio dentro de la predicación del evangelio. Por eso lo primero que vamos a decir es que este testimonio es con una identidad visible. Es un testimonio visible, queramos o no, pero debemos querer. Pero así no queramos, es un testimonio visible. Porque si usted no quiere mostrar nada al mundo, nada más con enterarse de que usted es creyente o nada más con enterarse de que usted asiste a una iglesia cristiana, ya se pone usted como un blanco para mirar. Ya se pone usted como un objetivo al cual prestarle atención. Y muchas veces ignoramos eso y pensamos que no. Pero en el trabajo, en el barrio y aún más en la familia, están muy pendientes de aquellos que dicen ser cristianos, están muy pendientes de aquellos que asisten a la iglesia cristiana. Queramos o no, estamos llamados a tener un testimonio con una identidad visible. Y ya cuando lo entendemos, lo comprendemos y nos damos cuenta que el mismo Señor nos dice eso, que es una realidad, pues es mucho mejor. Porque ya nos preparamos para lo que mostremos al mundo sea algo útil, sea algo provechoso y sea algo consecuente con el evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar. Miren que el versículo número 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿quiénes y por qué son la luz? Porque debemos entender a quién se está dirigiendo el Señor y qué significa ser la luz. Pues mire que el versículo número 1 del capítulo 5 dice la Escritura: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Es decir, que en el versículo 14 el Señor, ¿a quién está hablando? A sus discípulos. Y en este versículo 14, ¿a quién está hablando hoy en día? A sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos del Señor? Aquellos que siguen a Cristo, aquellos que creen en Cristo. Mire que dice la Escritura: abriendo su boca, versículo 2, les enseñaba a estos discípulos diciendo. Y dentro de todas las cosas que viene diciendo en los versículos del 3 hasta el versículo 13, llega entonces el 14, donde de estas cosas que viene diciendo incluye: vosotros sois la luz del mundo. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo nosotros los creyentes éramos ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes nosotros éramos tinieblas porque andábamos en la oscuridad del pecado, en la maldad, conforme a nuestros propios deseos. Pero una vez llega Cristo a nuestro corazón, alumbra nuestra vida y nos permite entender la realidad de las cosas por la fe. Y nos permite entender por medio de su obra en nosotros la salvación tan grande que tenemos. Ahora, por la gracia de Dios, somos luz, pero en el Señor. No es porque nosotros
brillemos con luz propia, ¿cierto? A veces se nos dice, brille con luz propia. No, nosotros no brillamos con luz propia. Nosotros alumbramos es porque Cristo, la luz, vive y mora en nosotros. No somos luz por naturaleza. No somos luz por la inteligencia, por la capacidad que tengamos. No somos luz por las buenas obras que hagamos. Somos luz por la obra regeneradora de Cristo en nosotros. Es por la obra de Cristo nada más. Porque si no es por Cristo, ¿qué seríamos nosotros? Tinieblas. Todavía estaríamos en tinieblas. Recuerden que la Escritura nos dice que cuando estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza en este mundo, destituidos de su gloria y sin ningún tipo de solución, de ayuda, humanamente hablando. Es por la obra de Cristo. Ahora, estos a quienes el Señor está hablando son los creyentes que han nacido de nuevo, los verdaderos discípulos de Cristo. Y cuando les dice entonces que ustedes son la luz del mundo, lo dice es porque ahora el que cree en Cristo está unido a Cristo. Y ahora es uno en Cristo. Recuerde que como iglesia, la iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Y la cabeza y el cuerpo siempre están unidos. Ahora estamos unidos en Cristo, sacados de las tinieblas y comisionados por el mismo Señor para reflejar su gloria. Entonces el Señor está hablando a aquellos que son creyentes en Cristo cuando les dice, vosotros sois la luz del mundo. Si usted es creyente, si usted es salvo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, y usted tiene esa convicción en su corazón, usted es la luz del mundo. Pero si usted en este momento tiene dudas o definitivamente dice, no, yo no he creído, pues déjeme decirle que usted todavía está en tinieblas. Pero esa no es la definitiva. Hoy es la oportunidad para que usted conozca que en Cristo puede salir de las tinieblas y que en Cristo puede llegar a su luz admirable. Y que en Cristo usted puede ser la luz del mundo con un propósito claro, con un propósito específico y con un propósito de bendición, que es el que el Señor nos está compartiendo aquí en su palabra. Pero miren que esta expresión, vosotros sois la luz del mundo, tiene aspectos importantes para resaltar. El primero es resaltar ese verbo sois, que ustedes saben que el verbo dentro de una oración es la acción, ¿cierto? Si a mí me dicen corra, ¿yo qué hago? Correr. Si a mí me dicen salte, ¿yo qué hago? Saltar. Pero si a mí me dicen sea, ¿yo qué hago? ¿Ser qué? Entonces miren que no es tanto una acción que va ligado a algo que yo puedo hacer y listo, dejé de hacerlo. Porque el hecho de que yo corrí una vez no quiere decir que yo sea corredor. El hecho de que yo salté una vez no quiere decir que yo sea saltador. Porque la acción sea no es algo que yo hago en un momento y listo. La acción sea es una transformación completa que va ligada al carácter, a lo que es usted como esencia, como persona, a lo que es usted y lo diferencia de cada uno de los que están sentados a su lado. Porque yo puedo parecerme mucho a mi papá, mi hijo se puede parecer mucho a mí, pero tenemos muchas cosas diferentes. ¿Por qué? Por el carácter. Y aquí cuando el Señor está diciendo vosotros sois, no les está diciendo que ellos deben hacer una acción. Les está diciendo que ellos en esencia, en su carácter, por la obra regeneradora de Cristo, tienen ahora esa capacidad de reflejar la luz de Cristo en su carácter. Por eso este testimonio es visible en el carácter del creyente, porque es la luz. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Habla de lo que somos en Cristo. Mire que aquí el Señor no está diciendo lo que debemos ser o lo que intentamos ser, es lo que ya somos. Vosotros sois. Y es una obra que solo el Señor puede hacer en nosotros. Los que están viniendo los martes al estudio bíblico que estamos con el hermano Roberto, él mostraba una gráfica en la que hablaba de que nosotros podemos cambiar nuestra apariencia física. Yo puedo decidir qué corte de cabello me hago, yo puedo decidir qué ropa me pongo, de qué color. Podemos cambiar incluso hábitos. Decir, bueno, voy a pararme temprano, voy a salir a correr, bueno, voy a empezar a comer un poco más sano y acostumbrarme a ese tipo de cosas. Pero ¿quién cambia lo que yo soy como persona, como esencia? ¿Quién cambia mi carácter? Ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni aún usted mismo. Si dice que yo puedo cambiar y voy a cambiar, no. Eso solo lo cambia el Señor. Y el Señor nos ha cambiado en el carácter al sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Y somos ahora en el carácter luz del mundo. Y el testimonio empieza desde allá, desde su carácter, de quién es usted como persona. Y el carácter es tan profundo, mis hermanos, que ni aún nosotros llegamos a comprender quiénes somos. La Escritura nos dice, engañoso es el corazón, ¿cierto?
más que todas las cosas. ¿Y cuál es la pregunta que hacen? ¿Quién lo conocerá? Hay cosas que yo a veces hago que yo digo, ¿yo por qué hice eso? Hay cosas que yo digo que a veces digo, ¿yo por qué dije eso? O sea, ni siquiera yo sabía que podía hacer eso, o ni siquiera yo sabía que podía decir eso. ¿Pero por qué salió? Porque estaba en mí. Y el Señor es quien puede cambiar aún lo que soy en el carácter, y por eso Él me ha cambiado desde allá, desde mi esencia, desde mi corazón, y me ha trasladado de las tinieblas a la luz. Pero otra de las cosas que debemos resaltar en esta frase es la misma expresión, la luz. Porque esta palabra luz, por supuesto, nos dice mucho de lo que nosotros debemos hacer con respecto al testimonio. Cuando habla de sois, dice qué soy en el carácter. Pero cuando habla de luz, es qué soy en la conducta. Porque mientras la luz está apagada, las cosas no se ven. Pero cuando la luz está prendida, las cosas se ven. Por lo tanto, si usted es luz, indica que usted debe mostrar a Cristo en lo que hace, en su conducta, porque eso es lo que se ve. Ustedes no pueden ver lo que yo pienso. Ustedes no pueden ver lo que yo siento, pero ustedes sí pueden ver lo que yo hago. Porque es visible, y cuando la luz se manifiesta, las cosas se hacen visibles. Por eso el testimonio del creyente tiene una identidad visible, porque se evidencia en lo que hace. El Señor nos está diciendo, son la luz, y la luz muestra lo que hace. Porque lo que uno no quiere que se vea, pues se hace a escondidas, a oscuras. Pero lo que uno quiere que se vea, lo hace a plena luz del día. Porque se está viendo y es innegable lo que se ve, lo que se nota, lo que se evidencia. Y el Señor nos manda que nuestro testimonio es visible en lo que hacemos, mis hermanos. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hacemos, porque lo que hacemos debe reflejar la luz del Señor y no las tinieblas en las cuales estábamos antes. Hay creyentes que a veces, imagínense este pensamiento de creyentes a veces, que dicen, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí. ¿Y cómo que no? Le debe importar, porque es que usted no está dando testimonio de usted. Usted está dando testimonio de Dios. ¿Y qué va a decir de Dios con lo que usted hace? ¿Qué va a decir de Dios con lo que usted está haciendo? Y a eso es a que apunta el Señor cuando nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Pero miren que la frase termina diciendo del mundo. No dice ustedes son la luz de la iglesia. No dice ustedes son la luz de la familia. Ustedes son la luz del mundo. Habla de nuestras relaciones, dónde y con quién vivimos, las personas que nos rodean. Cuando hablamos del mundo, estamos hablando de todas aquellas personas a nuestro alrededor, de todos los habitantes de la tierra que pueden verme, mis vecinos, mis amigos, mis familiares, mis hermanos de la iglesia, por supuesto, todas las personas con las que yo me rodeo. Y mi testimonio es visible ante ellos que me rodean. Y mi testimonio debe ser acorde al evangelio que predico. Y mi testimonio debe ser coherente con la obra que el Señor hace en nosotros. Porque hay muchos creyentes que predican el evangelio, pero no viven el evangelio. Y es por eso que escuchamos muchas personas que no creen diciendo, pero ¿y eso qué es evangélico? Muchas personas que nos toman como excusa a nosotros para no acercarse a Dios. Pero yo, ¿para qué voy si miran a Fabio? ¿Cómo vive? ¿Cómo anda? Yo no quiero eso, porque ¿para qué? Mejor estoy aquí. Y muchas personas nos están usando como excusa. Y no es problema de ellos, es problema nuestro. Porque si no quieren venir, pues que no vengan. Si no quieren creer, pues que no crean. Pero que no nos tomen a nosotros como excusa para decir es que fue por Fabio. No. Que en lugar de eso tengan que decir, si es verdad yo no fui porque no quise. Si es verdad yo no quise porque no me gustaba. Pero que nunca vean en nosotros la excusa perfecta para apartarse del Señor. Todo lo contrario, que vean en nosotros la excusa perfecta para acercarse, porque la predicación del evangelio demanda buen testimonio del creyente. Y el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. No nos pregunta, ¿quieren ser la luz? No, ya lo son. No nos dice, intenten ser la luz. No, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, ¿cómo podemos predicar que Jesús salva, libera, transforma, si nuestra vida no está reflejando eso? Yo les he hablado muchas veces acerca de que Cristo, cuando llega a morar en la vida de una persona, no llega a quedarse quieto, a dormir, a echarse a dormir y no cambiar nada. Pensemos en los testimonios de aquellos hombres a los que Dios tocó. Pensemos en Pedro. ¿Quién fue cuando lo llamó el Señor y quién terminó siendo? Pensemos en Juan. ¿Quién fue cuando el Señor lo llamó y quién terminó siendo? El mismo apóstol Pablo.
¿Quién fue cuando el Señor lo llamó y quién terminó siendo? ¿Será que hay cambios en la vida de esos hombres? Indudablemente también hay cambios en la vida de aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Y nosotros estamos llamados a evidenciar esa obra transformadora que salva, que transforma de Cristo. Y miren que aquí el aspecto que nosotros podemos resaltar por encima aún de los demás es que una vida cristiana, una vida de un creyente que es la luz del mundo, refleja a Cristo y debe reflejar a Cristo. Que se vea en nosotros a Cristo y que se note Cristo en nosotros. Mis hermanos, la luz no hace ruido, pero cuando llega, cambia todo. Y eso nosotros debemos hacerlo. Nosotros debemos cambiar el escenario donde nos movemos y debemos ser agentes de cambio en los lugares que frecuentamos, pero no para mal, sino para bien, y no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor, quien se debe evidenciar en nosotros, en lo que somos, en lo que mostramos y con quienes lo hacemos, que como dice la Escritura, es con todo el mundo. Miren que aquí la luz sigue diciendo el versículo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La luz no fue dada para quedarse escondida, la luz no fue dada para quedarse guardada. El propósito de la luz no es existir en silencio, sino alumbrar y mostrar con claridad a Cristo. Y si usted ha sido transformado por Cristo, usted es luz. Y si usted es luz, está llamado a alumbrar para mostrar el camino a Cristo y predicar ese evangelio que transforma vidas. Porque un testimonio no debe esconderse. Miremos en el ejemplo que pone aquí el Señor Jesucristo. Dice una ciudad. Pensemos en la ciudad. Él no dice un pueblo, Él dice una ciudad. Una ciudad asentada, una ciudad ya reconocida, ya establecida, ya de años, sobre un monte, no se puede esconder. Obviamente, ¿cierto? Pensamos cuando venimos de Aguachica y pasamos Sanimbilla, ¿qué se logra ver al fondo? Ocaña. Y se puede tapar, se puede ocultar. Usted puede venir de noche, que de noche se ve más, porque alumbra. Y eso pensemos que es lo que está haciendo referencia a Cristo, diciendo: piensen en una ciudad que a lo lejos se puede ver porque alumbra, porque a lo lejos se puede ver porque es pública, porque es notoria. Y su testimonio no se debe esconder porque su testimonio es público, su testimonio es notorio. Y a esto es a lo que yo hacía referencia cuando les decía que no importa si usted quiere o no quiere, ya usted tiene un testimonio público, porque ya la gente está pendiente de usted, ya la gente está mirando lo que usted hace. Y si quiere comprobarlo, no se lo recomiendo, pero si quieren comprobarlo, haga algo malo y verá cómo le caen, cómo le llegan y cómo lo buscan, hasta lo buscan, nada más para hacerle saber lo que usted hizo. Y la Escritura nos está diciendo que nosotros como luz del mundo no nos podemos esconder. Porque miren que aquí lo que el Señor está diciendo es: una ciudad asentada sobre un monte, no sé qué, no se puede esconder. Es que no hay forma. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, no se puede esconder. Su testimonio no se puede esconder. Y como no se puede esconder, usted lo está mostrando. ¿Qué está mostrando? Eso sí es lo que varía. Eso sí es lo que cambia. Puede estar mostrando un buen testimonio, puede estar mostrando un mal testimonio, pero de que lo está mostrando porque no se puede esconder, es lo que dice el Señor. Se ve hasta de lejos, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y se ve aún de lejos. Miren que en esta época, por supuesto, y aún en los tiempos actuales, la cultura española que llegó, por supuesto, aquí a estas regiones, tenían como tradición eso: asentar sus ciudades, sus pueblos en lugares elevados para poder protegerse en caso de una invasión, porque era más fácil de defender y más difícil de atacar una ciudad asentada sobre un monte. Miren Jerusalén, por ejemplo, asentada sobre un monte, rodeada de murallas, porque habla también de la seguridad, porque nuestro testimonio nos protege, porque nuestro testimonio nos resguarda cuando es bueno, porque pueden señalarnos y pueden hablar de nosotros, pero nuestro testimonio puede cuidarnos de esos malos comentarios, reflejando que no son ciertos, reflejando que no son verdad. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando lo contrario a lo que se dice. Pero imagínense que fuera al revés, que la gente hablara muy bien de mí y más bien
mi testimonio negara eso que se dice de mí. Y más bien mi testimonio anulara eso bueno que se dice de mí. Y el creyente no debe permitir eso. Porque el creyente tiene un testimonio público notorio. Y debe entonces ser aquellos que reflejen a Cristo cuando se les vea. Otra de las funciones que tenía una ciudad asentada sobre un monte era también para servir como punto de orientación para los viajeros. Porque si se veía de lejos, pues ya era más fácil poder llegar a ella. Vamos por buen camino, vamos llegando. Y un creyente debe ser un punto de orientación no para viajeros, sino para almas perdidas. Que vean en usted un punto de referencia para conocer a Cristo. Que vean en usted un punto de referencia para decir: yo quiero lo mismo. Porque noté un cambio en tu vida. Porque noté algo bueno en tu vida. Quiero, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y ser una ciudad asentada sobre un monte sirve como ser punto de referencia para que otros se puedan acercar al Señor, conocer al Señor y disfrutar y evidenciar en ellos mismos la obra que hace el Señor. Y a eso nos está llamando el Señor. No nos debemos esconder, mis hermanos. Estamos llamados a ser visibles porque no nos podemos esconder. Miren que sigue diciendo el versículo número 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Pone otro ejemplo el Señor, en el que en este momento ya no habla de la ciudad en general, sino ya se acerca al escenario local de una casa. Y dice: cuando usted prende una lámpara en su casa, cuando usted enciende una luz en su casa, ¿dónde la pone acaso? La pone para taparla por un recipiente. Aquí el almud era una medida que se usaba para pesar granos, equivalente alrededor de 9 litros. Pero en este caso el término se usa es a la vasija que se usaba para hacer esa medida. Y era una vasija en la que cabían alrededor de 9 litros. Entonces lo que el Señor está diciendo es algo ilógico, ¿no? Porque Él está diciendo: nadie prende una lámpara para taparla. O sea, eso es ilógico. ¿Quién lo hace? ¿Quién prende una lámpara y la tapa en su casa? ¿Qué función va a cumplir la lámpara si usted la prendió y la apagó o la tapó? Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, ¿a quién en su sano juicio le cabe en la cabeza que prende una lámpara y la tapa con un recipiente que ni siquiera tiene esa función, tiene ese uso? Porque ese recipiente se usa para medidas o para almacenaje. O sea, lo que el Señor está diciendo: el creyente que esconde su testimonio cristiano ante la gente es tan ilógico como aquel que prende una luz y la tapa con un recipiente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero en palabras aquí más bonitas, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo. Es ilógico pensar que una persona que por la obra de Cristo es luz, alumbre tapado porque se quiere esconder. Porque nuestro testimonio no debe ser anulado por temor o conformismo. Porque muchas veces nos gana el miedo, nos gana el temor del qué dirán. De pensar y si saben que estoy yendo a una iglesia, y si saben que soy cristiano, ¿qué va a pensar mi familia? Miren que hay muchas personas. En Ibagué me pasó el caso que cuando íbamos a hacer bautismos, había personas que no se querían bautizar siendo creyentes, ¿no? Y uno les decía: ¿por qué? Y una persona que tenía mucha confianza conmigo y me contó el por qué, me dijo: no, es que, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir mi familia, la familia de mi pareja? Si saben que yo, además de asistir a una iglesia, además de venir aquí los domingos, me bautizo en la iglesia cristiana, ¿no? Yo le decía: pero ¿cómo así? ¿Es que acaso no sos creyente ya? Claro. ¿No sos salvo ya? Claro. ¿Y entonces? No, es que, ¿qué van a decir? ¿Qué tal que se pongan bravos? Muchas veces por temor dejamos de dar testimonio del Señor. Otras veces por conformismo, porque sentimos que a nosotros no nos corresponde eso. No, es que yo soy de los más pequeños allá en la iglesia. A mí ni me miran, ni me determinan, a mí ni me prestan atención. Entonces, ¿quién se va a poner a mirarme a mí como punto de referencia? Y nos conformamos con el hecho de que yo llego aquí cada domingo, me siento y se acaba el servicio y me voy para la casa, y yo no soy punto de referencia porque yo soy un asistente más. Entonces me conformo con eso. Entonces a mí ni me miren porque es que yo no soy relevante. Claro que lo es. Claro que lo es, porque eso es lo que está diciendo el Señor. Y todos nosotros estamos llamados a poder comprender y decir: el Señor nos ha alumbrado, pero no para taparnos. Porque nadie en su sano juicio prende una luz en casa y la tapa. Todo lo contrario. Sigue diciendo la Escritura: si no, ¿dónde la pone? Sobre un candelero.
sobre un candelero. Y el candelero entonces era el soporte donde se colocaba la lámpara de aceite en las casas. ¿Y dónde estaba ubicado el candelero? Arriba. Pensemos en las luces de este lugar. Miren dónde están. ¿Qué pasaría si las luces estuvieran en el piso? No iluminaría igual, porque la luz siempre debe ir arriba, donde pueda ser útil. Las luces que van en el piso, ¿saben para qué son? Para decorar nada más. Y nosotros los creyentes no estamos llamados solo a decorar, estamos llamados a tener utilidad. Y esa utilidad la tenemos cuando posicionados en Cristo estamos elevados. No creyéndonos nosotros superiores, no, sino que Él nos ha dado esa posición para alumbrar como un candelero. Y eso es lo que está diciendo el Señor, que estamos puestos en alto. ¿Pero para qué? Mira lo que sigue diciendo. Y alumbra a todos los que están en mi casa, los que están en la casa. Es decir, que estamos puestos en alto para servir a otros. El Señor nos ha alumbrado no para taparnos, sino que el Señor nos ha alumbrado para ponernos a alumbrar, nos ha dado la luz para ponernos a alumbrar a otros y ser de servicio y de utilidad para otros. Porque la luz, ¿a quién le servía? A los que estaban en la casa. A los que estaban en la casa les servía la luz. Y nosotros estamos llamados a servir a otros. ¿Y cómo servimos a otros? Podemos servir a otros por medio del testimonio. Siendo nosotros ejemplo, testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas, para que conozcan y vean la obra transformadora del Señor. Y vean y conozcan lo que está pasando en nuestras vidas por causa de Cristo. ¿Recuerdan cuando los discípulos hablaban con tanta coherencia el mensaje de salvación? Y les decían, pero estos no son estudiados, no son letrados, ¿cómo pueden hablar de esa forma? Se notaba un cambio. Eran pescadores en su mayoría. Terminaron siendo predicadores. Y aquel que negó al Señor Jesucristo 3 veces, y la tercera fue con palabras groseras, en su primer discurso, en su primer predicación, después de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas personas se convirtieron? Imagínense. ¿A dónde llegó la luz que alumbra para servir a otros, a los que están en la casa? El creyente no debe ser aquel que cierra sus puertas para ayudar. El creyente no debe ser aquel que dice, conmigo no cuenten para nada. ¿Por qué? Si usted está llamado a servir. El creyente, a mí que ni me digan nada. ¿Por qué? Si usted está llamado para servir. ¿Se imagina Cristo tomando esa actitud con nosotros? Al ver nuestra condición, al ver nuestro pecado, al ver nuestra desobediencia, que dijera el Señor, conmigo ya no contes más. A mí ni me busques. ¿En qué condición quedaríamos? Pero nosotros, ¿por qué si queremos entonces imponer cosas que el Señor nos está imponiendo a nosotros? ¿Por qué si nosotros sí queremos castigar y juzgar como el Señor no nos ha llamado a hacerlo? Porque el Señor nos está llamando es a alumbrar a todos los que están en la casa. No alumbrar a unos sí y a otros no. Y no escoger a quién alumbramos y a quién no. El Señor nos está llamando a mostrar un testimonio que muestre la obra de Cristo, que nos ha salvado a nosotros, pero que puede salvar también a muchos más. Y nos ha puesto en un lugar correcto para tener el mayor alcance posible. Nos ha puesto en el lugar adecuado, porque para poner luces hay que tener y medir a cuánta distancia pueden estar. Porque si están muy lejos, pues no va a alumbrar lo suficiente. Y si están muy cerca, pues estamos también desperdiciando y poder ubicar bien. El Señor nos está diciendo que nos ha puesto y nos ha ubicado correctamente para que nosotros podamos tener un alcance de su predicación, porque Él nos ha llamado a predicar por todo el mundo, empezando por la casa, por supuesto, alumbrando en la casa, por supuesto. Pero estamos llamados por el Señor a no ocultarnos, porque Él nos ha posicionado en un candelero para predicar, para hablar y mostrar a Cristo. Y nuestro testimonio dice mucho de nuestra predicación. Y nuestra predicación exige testimonio de lo que estoy haciendo. Imagínense a mi hijo, por ejemplo, de 6 años, que empieza a gritar en casa y yo le diga, cállese la boca, no grite más. Y que él me diga, papá, pero es que usted se la pasa gritando. Nuestra predicación debe ser coherente con nuestra acción. Y lo que pedimos y enseñamos a otros debe evidenciarse primero en mí.
Porque ¿qué estamos haciendo entonces? Si no es alumbrar desde un lugar específico que el Señor nos ha puesto para servir a otros. El creyente, de hermanos, fue puesto por el Señor, no escogió estar allí. Él nos escogió no para meternos debajo de un recipiente, de un almud, no, para ponernos en un candelero que pueda alumbrar y ser visible desde ese lugar, con una intención clara, no por accidente, con una intención clara, con una intención específica, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero no solamente con los de la casa, como dice Colosenses 4 del 5 al 6, especialmente aquella expresión que dice: andad sabiamente para con los de afuera. O sea, alumbramos en la casa, pero también a los de afuera. ¿Qué pasa cuando usted llega a las 11 de la noche a una casa y dice: es que está muy tarde, pero ve la luz prendida? Dice: pero están despiertos. Están despiertos, puedo tocar. Pero si ve las luces apagadas, ¿qué dice? Y no, ya da pena. Mejor nos vamos, mejor. Y con esto no les estoy diciendo entonces que empiecen a visitar a las 11 de la noche, no. Les estoy diciendo entonces, hermanos, que cuando hay luz, hay oportunidad de acercarse. Una calle también, que usted sabe que es una calle que está muy sola y está oscura, pues da miedo meterse por allí. Pero si es una calle que está alumbrada, iluminada, y hay personas presentes, usted pasa con tranquilidad, con confianza, porque donde hay luz, hay oportunidad, hay confianza. Y donde está el creyente alumbrando, hay oportunidad, hay confianza para que otros se acerquen y conozcan al Señor, conozcan a Cristo. Y ese es el llamado que Él nos está haciendo, porque Él no nos alumbró para escondernos. Él nos ha salvado, Él nos ha puesto como una ciudad visible, Él nos ha puesto como una lámpara en un candelero. Ahora es su responsabilidad ser útil dentro de la obra, dentro de la tarea, dentro del ministerio, dentro de la misión que Dios le ha delegado de predicar su palabra, teniendo allí amarradito de lado el buen testimonio que refleje a Cristo. Pero mis hermanos, también debemos ver que este testimonio glorifica a Dios. Miren que el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio que glorifica a Dios es un testimonio específico, es un testimonio concreto, es un testimonio claro que no deja lugar a la duda. Por eso dice el versículo: así alumbre. Así, no de otra forma. ¿Cómo? Pues como ya lo hemos venido diciendo, como la luz del mundo, como una ciudad asentada sobre un monte, como una lámpara sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz. No como una ciudad escondida, no como una luz debajo de un almud, no. Él nos dice: así alumbre como una ciudad asentada sobre un monte, como una luz sobre un candelero. Así alumbre vuestra luz. Y este vuestra no quiere decir que sea nuestra, que sea mía, que me pertenezca. Quiere decir que la tengo es por Él y que ahora está en mí. Porque el Señor Jesucristo en Juan 8:12, recuerden que nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá. Por eso dice aquí Mateo: vuestra, porque ya la tenemos. ¿Y por qué la tenemos? Porque Cristo está en nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Por lo tanto, ya la tenemos. Es decir, que si usted es creyente, ya usted tiene la luz. Y si usted es creyente, ya usted es una ciudad asentada sobre un monte. Y si usted es creyente, ya usted es una luz sobre un candelero. Así alumbre ahora su luz. Así debe hacerlo. Y entonces nos dice: ¿delante de quién? Delante de los hombres. Esto quiere decir lo que hemos venido repitiendo, que es un testimonio público, queramos o no queramos. La gente está viendo, y toda persona está dando buen testimonio o mal testimonio, pero toda persona está dando un testimonio que es visible, que es notorio, que es público y que la gente está mirando. Nada más, hermanos, vean, les voy a contar aquí algo personal que les voy a contar. Resulta que el año pasado estaba en Ibagué y cumplí años. Y se me acerca una parejita de hermanos y me dice: pastor, le tenemos un regalo. Y bueno, yo recibí el regalo, por supuesto. Cuando lo abro,
era una correa negra, muy bonita. Y yo digo, uy, hermano, qué detallazo, muchas gracias. La necesitaba, dije yo. ¿Y saben qué me dijeron? Sí, sí, pastor. Hermanos, me miro yo, porque eso fue un domingo después de culto, me miro yo la correa que tenía. Y yo dije, y qué pena, ¿verdad? Yo no le había prestado atención a esa correa. Yo la usaba porque era la correa negra que tenía. Y yo normal, y llevaba, dígame, años con esa correa. Pero hasta la correa se la miran a uno. Ahora no me vayan a mirar la correa. ¿Cierto? Pero miren lo que pasa, hasta eso le miran a uno y uno piensa que no. Uno piensa que no, pero están mirando aún los detalles, hermanos. Y por eso es que con mayor razón nosotros debemos alumbrar así. ¿Cómo? Concretamente como el Señor lo manda. Porque estamos delante de los hombres. Y los hombres están mirando qué hacemos, qué decimos, cómo lo hacemos. Y eso, hermanos, es normal. Eso, mis hermanos, es normal. No tiene nada de malo que nos miren, porque ¿qué malo tiene que nos miren? Nada. Pero asegurémonos de que lo que vean sea lo que Cristo quiere que nosotros hagamos, que mostremos su luz. Pero mire que sigue diciendo el pasaje, para que vean. Ellos nos van a estar mirando, pero ¿qué quiere el Señor que vean? Vuestras buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere que vean. Las buenas obras no se refieren a actos que nosotros hacemos para ganarnos el cielo, no, sino a frutos visibles que demuestren que hemos sido transformados por Cristo. Frutos que evidencian que en nosotros vive Cristo. Por supuesto, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, hablamos es del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Y por eso es un fruto que incluye varias cosas, pero es uno solo. ¿Por qué? Porque así no le da chance a ninguno de decir, yo tengo unos, otros no. No, usted lo tiene o no lo tiene porque es uno. Y el que tiene el Espíritu Santo, tiene el fruto del Espíritu. Y el que tiene el fruto del Espíritu puede ser una luz que alumbre así como Cristo lo manda. Y que vean entonces en nosotros buenas obras. Recuerden lo que dice Efesios 2:10, ¿no? Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Es el resultado de nuestra fe. Las buenas obras que nosotros debemos mostrar al mundo. Y eso se debe notar. Y se debe notar de buena gana, mis hermanos. No es que lo hago, pero yo no quiero, pero voy a hacerlo, para que no moleste más. No, porque ¿qué va a pensar la otra persona? Imagínense que a mí me dijeran, pastor, lo hice, pero hay como, porque yo no quería, pero por usted. A eso uno queda como que, ay, lo obligué a hacer algo que no quería y se siente uno hasta mal. Uno dice, no, pues mejor que no lo hubiera hecho. Hay que hacerlo bien. Y a eso es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de la virtud. Cuando habla en Pedro, cuando Pedro dice que a vuestra fe añadid virtud. Esa virtud es la excelencia en lo que hago. Es una fe excelente, que hago las cosas bien hechas y con buena gana, porque así me lo manda el Señor. Y como soy la luz del mundo, debo dar buenas obras para que el mundo vea lo bueno que es el Señor. Porque muchas veces vamos a evangelizar, pero no mostrando lo bueno que hay en Cristo, sino lo malo que hay estar lejos de Cristo. Y ya cuando evangelizamos decimos, vea, si usted no cree se va para el infierno. Si usted no cree le va a ir mal. Si usted no cree se va a condenar. Entonces la persona quiere acercarse a Cristo es por miedo a lo que pasa atrás. Y la persona quiere acercarse a Cristo entonces es por no sufrir las consecuencias. Pero no se acerca a Cristo por amor a lo que Cristo hizo. Porque nosotros mismos ya estamos entonces preparando el camino para que le tengan miedo al infierno, a la condenación, y no para que se acerquen conociendo lo maravilloso que es vivir para Cristo y lo maravilloso que es tener a Cristo en nuestro corazón. Porque estamos llamados a predicar la salvación de Cristo, el amor de Cristo, la gracia del Señor. Y esto debe estar reflejado en nuestras buenas obras. Porque es un testimonio específico, porque es un testimonio concreto, porque es un testimonio claro que glorifica a Dios. Porque las buenas obras que nosotros hagamos para la gloria de Dios, esa será nuestra recompensa en los cielos. Porque sí importa lo que hagamos en esta tierra. Y sí importa aquellos que hacemos para la gloria de Dios. No dice, miren mis hermanos, que no dice para que escuchen vuestras buenas obras. No dice para que ustedes presuman sus buenas obras. No, dice para que vean. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que usted hace.
Y eso es lo que Dios lo está llamando a hacer. Las buenas obras que son observables, que son notorias, que usted debe hacer para mostrar que el evangelio que predica de verdad transforma, de verdad transforma la vida de aquel que cree. Y miren, mis hermanos, que todo esto ¿a qué nos lleva? Versículo número 16, la parte final. Y luego de ver las buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque la predicación del evangelio, que viene acompañada de un buen testimonio, trae como consecuencia que otros glorifiquen a Dios, mientras usted está glorificando a Dios. Miren que ahí le dice, y glorifiquen, ¿quién? Aquellos hombres que ven sus obras. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esa es la meta de su testimonio. Porque usted está reflejando es quién es su Padre. Por eso en el colegio, cuando a usted le llamaban la atención y decían, Uribe, yo no solamente estaba dando testimonio de mí, sino de quién. Del Uribe, de mi familia. Y obviamente no queremos que nuestra familia sea señalada por causa nuestra. Ahora cuánto más nuestro Dios. Porque nosotros estamos reflejando a Dios y la obra de Dios. Y cuando se nos mira a nosotros, no se quedan solo con nosotros. Y ese hombre, y esa mujer, no. Dicen los evangélicos. Nos encierran a todos. Es que dicen creer en Dios. Y ya entonces no mostramos la obra provechosa de Dios. ¿Para qué voy? Si mírelos a ellos. No, mis hermanos, debemos llevar a las personas a glorificar a Dios. Que puedan entender por la obra de Dios lo provechoso que es vivir en Dios y para Dios. Porque a esto nos ha llamado el Señor. Y esta es la meta nuestra, la gloria de Dios. Para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Aquí no vale entonces lo que mi reputación, aquí no es mi reconocimiento, ni que me digan, hoy te felicito. No, aquí no es para mí la gloria. La gloria es para el Señor, porque Él es el único que merece la honra, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Él es el único. Y nosotros estamos llamados a mostrarlo, a reflejarlo, que el mundo vea quién es el Señor, que el mundo vea qué hace Cristo en nuestras vidas. Y miren qué bonito es poder resaltar el hecho de que es vuestro Padre, nuestro Padre, que está cercano, ayudándonos y transformándonos para poder cumplir con esa tarea que Él nos ha delegado. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice el Señor? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigue trabajando en nosotros para que nosotros demos buen testimonio de Él y mostremos la obra de Él. Mire que cuando usted compra algo muy bonito o tiene algo muy bonito, la gente dice, ¿dónde lo consiguió? ¿Dónde lo compró? ¿De dónde lo sacó? Que la gente vea en nosotros también y desee eso y diga, ¿cómo cambió? ¿Dónde lo logró? ¿Quién le ayudó? Y nosotros podamos decir, mi Padre Celestial, aquel que está en los cielos. Ese es el propósito. Y a eso apunta todo esto cuando nos dicen, mis hermanos, que el evangelio debe ir acompañado, la predicación del evangelio debe ir acompañado de un buen testimonio. Porque ahí estamos nosotros mostrando la evidencia de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, el Señor Jesucristo aquí no dice que nosotros intentemos ser la luz. Él dice que ya lo somos. Y Dios nos ha hecho luz en medio de este mundo oscuro, de tinieblas, perdido, para que esa luz resalte, se evidencie, alumbre y muestre la obra de Dios. Y muestre esa transformación que el Señor está haciendo en nosotros. Y este llamado que el Señor nos está haciendo, mis hermanos, es para todos. Ninguno de nosotros se debe quedar por fuera de este llamado que Dios está haciendo, porque vosotros sois la luz del mundo. Y una luz está llamada a alumbrar. Y lo hacemos por medio de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio dice mucho de lo que predicamos. Nuestro testimonio dice mucho de lo que hablamos. Y si queremos predicar a Cristo, si queremos hablar de Cristo, que nuestro testimonio refleje a Cristo. Así que, mis hermanos, ánimo, porque están puestos en un lugar específico
privilegiado por Dios para que tengan una utilidad delante del Señor. Que el Señor les bendiga. Amado Dios, Padre soberano y eterno que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo a nuestro favor. Por la obra, Dios, que permitiste en nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para redimirnos, pero no dejarnos, Dios, allí expuestos a lo que queramos hacer, sino darnos una función específica, Señor. Darnos una posición puntual, Señor. Y ese propósito, esa función es clara: ser la luz del mundo. Porque reflejamos a Cristo, porque mostramos a Cristo, porque predicamos a Cristo, Señor. Ruego por tu iglesia, Dios. Ruego por sus vidas. Ruego por sus testimonios, amado Dios. Rogando que en nosotros se pueda cumplir aquella realidad innegable, Señor, que al creer en Cristo nosotros hemos muerto, Señor. Y ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí, Señor. Y ahora quien se debe ver en mi vida es Cristo y no yo. Ayúdanos, Padre, úsanos, Señor, para que el mundo al vernos vea a Cristo, Dios, y vea en nosotros, Dios, esa obra maravillosa que tú haces, esa obra de transformación, de regeneración, esa obra de salvación, Señor, que es provechosa en esta vida presente, pero también en la venidera, Dios. Y sean muchos los que quieran estar delante de ti, Señor. Sean muchos los que quieran vivir lo mismo. Sean muchos los que te glorifiquen a ti, Padre bueno. Usa a tu iglesia, Dios, para la gloria tuya, Padre. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana, Señor. Hijos tuyos, con una convicción clara, basados en una fe genuina en ti, Señor, en Cristo nuestro Salvador. Gracias por su vida, Dios. Gracias porque les has transformado. Y gracias porque les das la seguridad, Dios, de ser luz. Y pido por aquellos, Señor, que nos acompañan en esta mañana, que aún no conocen a Cristo, Señor, que aún no han creído en Cristo como su Salvador. Pido por ellos, Señor, porque sabemos que el que no cree en ti, Señor, está aún en tinieblas. Y permite, Dios, que en esta mañana tu palabra, Señor, escuchada, pueda traer fe, Padre, para creer y querer salir de esas tinieblas y acercarse a tu luz admirable, Señor. Y por medio de Cristo tener una utilidad eterna, provechosa, Padre, para la gloria tuya. Y por medio de la fe, Señor, acercarse a ti, convencidos, Dios, de que en su necesidad, en tinieblas, en pecado, te necesitan, Padre. Y eres tú quien puede cambiar su vida, eres tú quien puede cambiar su futuro, su eternidad. Permíteles, Padre, tener ese privilegio de ser tus hijos y con todos nosotros gozarse como la luz del mundo. Te adoro, Padre, y te doy muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.